Fernando, perfecto, secretario general de la Asociación de Pilotos y Aviadores ASPA. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias que tomas la llamada. Buenos días. Al contrario, Javier, buenos días. Gusto en saludarte, igualmente al auditorio. ¿Qué se aplica aquella de que cuando veas las barbas de tu vecino con el asunto de American Airlines y la bancarrota, Fernando, qué piensas? Pues mira, en un contexto de industria, yo creo que habría que poner las cosas en perspectiva, porque no es raro que en Estados Unidos, en lo particular, las empresas aéreas recurran a este procedimiento de bancarrota o capítulo 11. Contrario a las empresas europeas, que hasta hace algunos años siempre habían sido subsidiadas con enormes cantidades de fondos públicos. Por eso no se ven tantas quiebras en Europa como en Estados Unidos. Habría que recordar, Javier, nombres históricos que ya no están con nosotros en esta industria, como Pan American, como Braniff, y citar, por ejemplo, que Continental, que ahora es United Continental, la compañía más grande del mundo, ha estado 2 veces en este capítulo 11, bancarrota, en 83 y en 90. De las que quedan, pues evidentemente podemos mencionar que la misma United, que es parte también de United Continental, ha estado en bancarrota también. Delta, la misma Delta. Yo te diría también que, por ejemplo, Northwest, que se fusionó con Delta, estuvo en bancarrota al mismo tiempo que Delta. Podemos hablar de un caso asiático, Japan Airlines, que incluso fue rescatado por el gobierno de Japón a través de un fondo público. De tal manera que la quiebra de American Airlines es una más que se suma a una práctica relativamente común en la industria. No habría que exagerar la nota. Eso es por un lado. Por el otro, yo diría, Javier, que hay una gran diferencia entre lo que pasa en Estados Unidos particularmente y en México. Me refiero a aerolíneas con problemas estructurales, financieros o técnicos, no necesariamente bancarrota, porque allá las grandes aerolíneas por lo general son exitosas en sus proyectos de reestructura. Y acá en México podríamos nombrar a varias que en los últimos 10 años han dejado de operar y no han regresado al mercado, como Aerocalifornia, Aladia, Aerolíneas Internacionales, Alma, Avolar, Estrellas del Aire, Alegro, Azteca, Taesa, de muy mala memoria, Quasar, en fin, Javier, yo creo que ahí hay una primera gran diferencia. Allá continúan operando y aquí desaparecen. En el caso concreto de American Airlines, es muy clara la posición de la empresa y me parece que están manejando bien las cosas, como se ha manejado Delta, United Continental en su momento. Se tiene como objetivo la viabilidad de la aerolínea en el largo plazo. Y evidentemente esto pasa por mejorar su competitividad en estructura de costos y en estructura de la deuda, para que pueda hacerle frente a la competencia similar que tiene en este momento en el mercado. American cita como efectos causantes de este capítulo 11 la incertidumbre económica global, la inestabilidad en el ingreso de la aerolínea, es decir, estamos refiriéndonos, Javier, a un plan comercial no óptimo, que es responsabilidad de la misma aerolínea. También argumentan volatilidad y aumentan los precios del combustible y una gran competencia comercial. Entonces, Javier, el que una aerolínea entre a capítulo 11 o lo solicite, se trata de una debilidad financiera ocasionada por el modelo de negocio de la aerolínea. Y evidentemente que esto implica la revisión del mismo, pero aquí hay una cosa muy importante, que la aerolínea no deja de operar porque es una decisión responsable, institucional, tomada por la dirección de la empresa, que permite seguir atendiendo sus mercados, le permite negociar con sus sindicatos la reforma, evidentemente la modificación de los costos laborales, no se le deja de dar servicio al público, y estamos hablando en este caso de una aerolínea con prácticamente 900 aviones, son 600 de American Airlines y 300 de American Eagle. Y bueno, por allí, Javier, creo que iría un primer punto de comparación entre lo que pasa allá, esto no es una cosa única, y lo que sucedió aquí con Mexicana, o ha sucedido con otras aerolíneas, no necesariamente por cuestiones comerciales, sino también técnicas. Repito, allá incluso podemos ver muy claramente, aunque no se nota, la cuestión política. Una aerolínea del tamaño de American Airlines difícilmente, sin avisarle al gobierno federal, entraría en un capítulo 11 de bancarrota, porque evidentemente que un gobierno responsable pues no permite que una aerolínea del tamaño de American deje de operar como si no pasara nada,
lo que ocasiona daños y perjuicios a los pasajeros, a los proveedores, a los acreedores, a los trabajadores, como todos sabemos, de tal manera que yo diría que la crisis de American Airlines es una crisis estructural, sí, originada por el modelo de negocios, pero es una crisis controlada, y ahí está la prueba. Ellos se van al capítulo 11, a la bancarrota, con $4,100 millones en caja, lo cual, como he dicho, le permiten seguir operando y también cumplir con los compromisos comerciales y en términos de acreedores y de trabajadores que tiene que cumplir. Y finalmente, bueno, pues a mí me parece que es un tema que no debería sino hacernos pensar, reevaluar y reflexionar sobre el caso particular de Mexicana y la solución que los mismos empresarios de American Airlines y el gobierno de Estados Unidos le dan a un caso análogo, y lo que hizo Gastón Azcárraga, Manuel Borges, por otro lado, pues con la pasividad del gobierno federal aquí en México. Claro, claro. A ver, Fernando, te preguntaba eso obviamente por lo que viene ahora, ¿no? Fernando, perfecto, que es, a ver, el asunto Mexicana. Yo sigo bajo la idea de que cada vez o los que quieren comprarla no tienen la lana y entonces bloquean, como de repente insinúa el secretario del Trabajo, o realmente hay una política de buscar a como dé lugar, no venderla porque se le quiere quebrar y porque al fin y al cabo, al final de la historia, diría yo, porque quieren que desaparezca. ¿Qué impresión vas teniendo? Sé que lo hemos platicado varias veces, pero tengo la impresión, Fernando, que a medida que pasan los días, tienes más elementos para poder leer esta circunstancia, en donde yo pensé que Iván Barona tenía un 70-60% de posibilidades, y yo he platicado con él y él me dice que el asunto sigue, pero vienen las auditorías y viene la queja de Union Suisse y viene muchas otras cosas que van pasando de manera colateral. Sí, Javier, como bien lo dices, todavía el día de ayer tuvimos una reunión de los tres sindicatos, me refiero a ASPA de México, ASA Sobrecargos y Santas Tierra, con el conciliador del concurso mercantil. Estuvieron cerca de 150 compañeros ahí en el auditorio de Xola. Es un auditorio reducido, por eso no hubo más presencia. Y definitivamente allí lo que sí comentamos es que de manera peculiarmente notoria, pues el señor Iván Barona reafirma que sigue él llevando a cabo acciones para que en pocos días se compruebe sin duda alguna la asignación de recursos para Mexicana. Bueno, pues esa es la posición que él ha mencionado. Por otro lado, bueno, pues a través de la radio del país, el representante del grupo Union Suisse el lunes pasado afirma que hoy día, a más tardar, tendrán buenas noticias en el sentido de que disponen de esos dineros para Mexicana. Yo te diría que hay otras dos alternativas más, aparte de estas dos, son cuatro. Y como también lo dices, lo platicábamos también con algunos funcionarios el día de ayer, por más que el gobierno nos diga que tienen la voluntad y el discurso aparente ser sincero, pues por ejemplo este tema de las auditorías, yo no soy abogado de nadie, Javier, pero objetivamente hablando, las auditorías que le inician a Iván Barona y ahora al despacho de Gastel, un contenedor acá, pues son síntomas que, al igual que la invitación a la quiebra, no abonan positivamente al discurso, o no al discurso, al contexto real del asunto, y en ese sentido, pues evidentemente que ningún inversionista, hemos platicado un par de veces, Javier, estaría pensando en que existe un ambiente positivo, un apoyo definitivo del gobierno. Entiendo que el gobierno tiene sectores que no necesariamente las decisiones son inducidas o basadas en teoría de la conspiración, pero el resultado final desde el ámbito gubernamental dista mucho de ser el óptimo y el que necesitamos en la aviación comercial mexicana en beneficio de los usuarios y de los trabajadores tener para lograr una reestructura exitosa de Mexicana. Entonces, yo creo que sí, por un lado hay ausencia de concreción por parte de los inversionistas o de los interesados, pero por otro lado también el mismo gobierno federal ha originado un ambiente poco propicio para que esa inversión se concrete. Digamos, lo que pasa es que siempre estamos, ya sabes, como con la misma, ¿no, Fernando? Ahora sí viene el momento, ahora viene el momento. Lo que pasa es que también no vamos a poder seguir con ahora viene el momento. Hay una fecha fatal, ¿no? Que es la que de nuevo se determinó como la fecha para decretar la quiebra. Entiendo que puede ser de nuevo pospuesta, pero ya hay una fecha otra vez, ¿no? Sí, es el 10 de febrero. Yo en términos
ordinarios de concurso mercantil veo difícil desde ahora que esa fecha pueda prorrogarse, y me parece que si no se logra la reestructura de la empresa, pues lo que viene es un escenario de quiebra, que no es deseable, pero bueno, ahí estaría. Hay que recordar que el escenario de quiebra, por más que haya pasado el tiempo, es el menos conveniente para todos, incluso para el mismo gobierno federal, porque no recuperaría un solo centavo de lo que se le debe por la deuda generada por Gastón Azcárraga. Entonces, yo creo que desde un punto de vista simple, de sentido común, el gobierno debería también estar apoyando congruentemente este proyecto para pues recuperar dineros, me refiero concretamente hablando de impuestos, que no son de ningún funcionario público, son del pueblo de México, y con el mismo discurso de que no tienen dinero para ayudar a Mexicana, con ese mismo discurso deberían luchar denodadamente o apoyarnos en el sentido de la muestra de voluntad política para que el contribuyente recuperara lo que a Gastón Azcárraga le quedó debiendo al gobierno por su administración fallida en Mexicana. Entonces, falta, me parece a mí, solidez argumentativa, sobre todo congruencia en el hacer y en el decir, y yo entiendo a muchos funcionarios que nos dicen que son sinceros en su expresión de voluntad a favor de Mexicana, pero el resultado pues es totalmente distinto, Javier. Oye, por último, Fernando, hay algo que uno se pregunta regularmente, sé que ustedes se lo preguntan mucho, yo he hablado con compañeros tuyos, compañeras tuyas de los tres sindicatos, que es si hay una responsabilidad evidente de Gastón Azcárraga, de Manuel Borja, hay una responsabilidad evidente de autoridades que sabían lo que sucedía y que pudieron haber puesto un freno o pudieron haber dirigido el avión hacia otro destino, por decirlo metafóricamente. Te pregunto, Fernando, ¿sobre eso hay una acción legal o vendrá la venta? Vamos a poner un escenario factible, viene la venta, se da la venta, y Gastón Azcárraga se va tranquilamente a dormir a su casa y colorín colorado. No, Javier, nosotros al menos en ASPA de México hemos interpuesto 4 denuncias por la vía penal. Son 3 a nivel federal, una a nivel local en el Distrito Federal, y con independencia de eso no podemos dejar de mencionar que la fecha de retroacción del concurso, es decir, a partir de la cual se pueden investigar asuntos de carácter legal relacionados con el concurso mercantil de Mexicana, se ha situado en el año 2006. Y nosotros, aparte de estas 4 denuncias que estamos haciendo de manera permanente, estamos estudiando en coordinación con los sobrecargos y los compañeros de tierra la posibilidad de iniciar al menos otras 2 acciones legales por algunos otros supuestos que hemos identificado, que sin duda alguna también indican que la quiebra mexicana fue una quiebra maquinada, por un lado, y que hay una serie de movimientos administrativos para deslindarse de responsabilidades cuando ya se veía que la empresa dolosamente iba hacia un concurso mercantil. Entonces, estas 2 acciones evidentemente no son acciones que puedan tomarse a la ligera, están siendo analizadas por los abogados de los sindicatos. En su momento pues decidiremos, en su momento me refiero a más tardar en enero, si hay lugar a encauzarlas o no. Que esa sería la otra parte. De nuevo, oye, otra vez estamos hablando, por lo que platicamos y por lo que yo me he enterado también, que estamos otra vez en una semana, es decir, de hoy jueves al próximo jueves, en una semana otra vez clave, ¿no? Pues sí, han pasado yo creo que varias semanas claves. Yo creo que lo que subyace, también lo hemos platicado, Javier, es que desde el punto de vista natural, perdón por la expresión, no encuentro otra más conveniente ahorita, naturalmente un sindicato no puede aceptar la quiebra de la empresa de la cual viven sus trabajadores. Por lo tanto, pues sí, son semanas claves que han venido, se han ido sin resultados positivos, pero nosotros no vamos a cesar nuestros esfuerzos porque haya muchas semanas clave, y en esas semanas clave, alguna de estas, se puede concretar un proyecto que permita la reestructura exitosa de Mexicana. En ese sentido, pues es como nosotros seguiremos trabajando, Javier. Bueno, pues como siempre, Fernando, yo te agradezco. Cada vez que hablo contigo te estoy imaginando que me subo un vuelo de Mexicana y nos saludamos, que yo creo que no solamente lo pienso yo, sino muchos, de que sería pues el mejor de los escenarios, y a estas alturas, después de tantos meses,
y sobre todo con lo que está pasando, viendo la voluntad de 4 grupos, que yo entiendo que algunos podrán bloquear, otros no, pero los 4 grupos, incluso, oye, y si de los 4 grupos se hace uno. Pues ha habido intentos, pero no han sido exitosos por la cuestión de, en teoría, estoy hablando en teoría, hipotéticamente, pues por la cuestión del control del plan de cada uno de ellos, pero claro, sí hemos hecho esfuerzos. Sí, claro, todo mundo ha de querer llevar mano, pues también si ya la va a comprar, yo no quiero estar en segundo lugar, ¿no? Sí, Javier. Bueno, pues como siempre, Fernando, gracias y te seguiremos buscando. Al contrario, todos buenos días. Buenos días, Fernando. Perfecto, ¿quién es el secretario general de la Asociación de Pilotos Aviadores ASPA?